Egun hon eta eskerrik asko denoi hemen egotearek eta, gonbidatziarren jardunaldi hauetara, nire etxean, Elgoibarren hemen egotean netzako plazerra da, berriz ere, azken boladan tokatu zaiti etxera batzutan etortzea, eta benetan gustora etortzen naiz. Y decía que es un placer estar aquí, y un placer en dos sentidos, ¿no? Por una parte, compartir la experiencia y un poco el evento que presenta Alcorta, que queremos que, desde Diputación estamos en línea y estamos viendo que es uno de los retos de cara a futuro que tenemos en la industria guipuzcoana, en la industria vasca, el cambio de modelos de gestión, la implicación de las personas en las empresas. Se dice mucho, se habla, pero llevarlo a la práctica es complicado. Entonces hemos visto un ejemplo muy práctico de ese ámbito. Eta gainera, oso ondo irudikatua ikusi naiz argazki honetan, automozioko sektoretik natorren ere, orain dela gutxi arte, automozioko enpresa batean lanean aitzan, eta kontatu dituen gauza guztiak bizi esan ditugu. Pertsonen implikazioa erraza da esatea, lortzea, baina baloreiek sustatzea ez da esaten, ez da. Alkortan aldetik, indaban alegin hori benetan, posgarria da eta emaitzak ikusten ari dira, ez? Ya que vengo del mundo de automoción y conozco un poco. Y todo lo que estaba viendo ahí me estaba reflejando en ello porque es un mundo que realmente lo vives y se repite constantemente en automoción y realmente la fiabilidad es uno de los factores que los clientes más valoran. Y Alemania, eso que decía en Alemania, no, si hasta el lunes no necesita las piezas. Eso es lo que tú quieres creer que el cliente, pero quizás necesita y un día que no necesite pues no pasa nada, pero al día siguiente puedes tener problemas con el cliente y al final perder ese cliente, con lo que eso le conlleva de problemas para la empresa. Eta plazerra da beste bi arlo aipatzen dituen da beste aldetik, Lorenzo aspaldi ezagutzen gara Lorenzo eta biok, sufridu genuen pizkat ingenieritza eskolan eta aurretik ere ibili ginen elkarrekin. Me dejarás comentar, ¿no? ¿Cómo conociste Elgoibar? La anécdota me acabas de recordar hoy que vino a buscarme al Elgoibar, no sabía dónde estaba Elgoibar, le dije, hay una máquina de coser ahí grande. Y quedamos allí debajo y me vino con un Clio y nos fuimos hasta Alemania a hacer unas prácticas de final de carrera. Y realmente, para mí es un lujo, ¿no? Tenerle aquí y el efecto tractor que ha tenido en Alcorta y lo que está consiguiendo en Alcorta. Y decía eso, ¿no? Que la implicación de los trabajadores es un valor diferenciador en las empresas y de cara a futuro es uno de los retos. Pero, lo decía Lorenzo antes, hablamos de valores, de misión, de visión, y muchas veces se ponía el ejemplo del BBVA, ¿no? Horman jartzen dugu, BBVA, misión, valores, oso polita eratzen da, baina hori praktikara ez da askotan eramaten, eta horrek azkenean desilusioa sortzen dugu langile artean. Eta hori, benetan ikusten da, eta orain galderetan ikusi da, ze arazo dauden hori praktikara eramateko, argi dago, neurri traumatiko batzuk hartu dira batzutan, baina bide bat markatzesunean, eta zuzendaritzatik horren adierazle eta horren erreferente gertatzen badira, jendeak proiektuan sinisten du, eta hori aurrera ateratzeko gai izaten da, ez? Ya que queda muy bonito eso del visión valores en la vitrina del BBVA, como decía Lorenzo, pero que si eso no se lleva a la práctica y no se muestra como referente la dirección, los que al final son los responsables de gestionar la empresa, que son todos los trabajadores los que gestionan la empresa, pero los que un poco lideran el proyecto, pues evidentemente eso cae como un castillo de naipes. Eta hori, Alkorta esperientzia horrekin erakutsi digu, ez? Nola gauza horiek ondo eginda eta konstantziaz, aurrera etaratzen diren. Y yo creo que ha sido muy enriquecedora la gente, yo creo que de aquí, saldrá con un concepto y te agradezco realmente la exposición, ha sido muy amena, muy esclarecedora y realmente creo que la gente saldrá con una perspectiva de Alcorta muy buena, ¿eh? Y por otro lado, gaur ez nuke bukatu nahi, bai Alcorta eta bai IMH zoriondu gabe, eta Mariano batez ere Inkres honekin egiten duen lanagatik, eta horrelako proiektuetan aurrera jarraitzeko animatu. Nik uste dut proiektu benetan oso garrantzitsua direlako. Ikusten dugulako azkenengo eredu ekonomikoak eta zalantzan jartzen dira, esan du Lorenzok, ez?
prezioekin kompetitibo ezin gara izan gaur egun merkatuan, gu baino merkeago asko daude eta gero eta gehiago dira. Orduan, zer balio erantzi bat jarri behar dugu gure produktuari. Eta balio erantzi hori momentuz pertsona dira. Pertsonak, sistemak, gure egiteko modua, gure fidagarritasuna hor dago erronkaetako bat, ez? Eta azkenean gure kultura fidagarritasuna bai aipatzen da, baina oso zaila da kultura honetan txertatzea. Eta, bueno, nik uste dut hor dagoela etorkizuneko erronka. No, decía que la fiabilidad es uno de los retos de cara a futuro y creo que será el factor diferenciador. Es decir, no podemos competir en precio porque hay muchos que son más baratos que nosotros y lo seguirán siendo. Entonces, no estamos dispuestos a perder el estatus y el nivel económico, social que hemos adquirido. Y, evidentemente, eso nos lleva a ser innovadores socialmente. Es decir, porque la innovación tecnológica la tenemos, pero esa se copia muy fácil. Esa pasa de un lado a otro y los indios, y Lorenzo lo dirá, bueno, pues porque no tienen infraestructuras, carreteras adecuadas, pero en poco tiempo, bueno, pues ya nos desplazan de todos los mercados. Entonces, hay que prepararse para ello. Eta, bueno, foru dondetik, animatu lan horretan jarraitzeko, eta, bueno, eskerrik asko den hori, eta zorionak, eta zorionak alkortari 100 urte betetzen dituelako abenduak batean.